Y la última intervención de la mañana va a ser la de una persona que en Ferrol no necesita presentación, sinceramente, Juan Antonio Rodríguez Villasanti y Prieto. De Ferrol es una autoridad, diríamos que suprema, ¿no? Más o menos. Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada en situación de retiro, es autor y responsable de numerosos libros y artículos que tienen que ver con la arquitectura militar, especialmente la referida a Galicia y el siglo XVIII, así como un gran experto en el conocimiento de la ciudad de Ferrol y de su importante arsenal militar, obra maestra del siglo de las luces. Actualmente continúa con actividad de estudio y difusión del patrimonio histórico de origen militar. De hecho, es miembro de la Comisión Redactora y de Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ICOFOR, así como del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos de ICOMOS, y de su Comité Científico de Itinerarios Culturales y de Fortificación y Patrimonio Militar. Con igual dedicación es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la de Galicia del Rosario y de la de Ciencias y Artes Militares. Yo me aprecio de ser su amigo desde hace mucho tiempo. Muchas veces participamos en nuestro común aprecio por esa estupenda obra formidable del 18 que es nuestro arsenal, al que ambos los dos queremos tanto, y por lo tanto yo creo que sinceramente tenemos aquí una cuarta autoridad para hablar de lo que él sabe mucho. Así que lo dejo ante ustedes. Juan. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a tratar el tema ya más concreto del patrimonio. Se trata, pues, de informar sobre la valoración patrimonial de las defensas costeras que fueron construidas en la Edad Moderna, en Ferrol, en La Coruña y en general en Galicia. Y lo haré precisamente para la gestión, para el sostenimiento y la difusión cultural. Nos limitaremos, por el tiempo que hay disponible, a las conservadas y a las más importantes. Esta va a ser una valoración interdisciplinar, basada en las directrices del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva y del Paisaje del Instituto de Patrimonio Cultural de España, con la que estamos trabajando. Por tanto, lo que se pretende es hacer una diferenciación de las partes del bien, las que son esenciales, las que son secundarias y las que son complementarias. Y esto precisamente se hace a través de su valoración. Así, pues, las fuentes de valoración son las siguientes. Las relativas a la función, y en este caso hablamos de los sistemas estratégicos y orgánicos, ya se ha apuntado aquí ideas en general, y la instrumentación propia. O sea, por una parte, el uso operativo tanto táctico como logístico. Otro es la muestra del poder de disuasión, también se han hecho ya referencias. Otro sería el simbolismo. Otro sería la rememoración de hechos importantes y también hay que tener en cuenta los nuevos usos, porque son la evolución de todas estas fortificaciones, como es lógico y natural y todos comprenden. En cuanto a la valoración de las formas, pues hablaremos del diseño y de los proyectos y de la ejecución material, considerada esta como estructura, sistema constructivo, impacto estético y paisajístico. Bueno, hay otras fuentes de valoración importantes que trataremos de forma más ligera, como son el estado de conservación en cuanto al tema de la integridad
y la autenticidad. Bueno, y ya aparte de este patrimonio inmueble, pues hay que tener en cuenta los bienes muebles, es decir, las armas, los pertrechos, los documentos relativos al bien. Incluso hay que tener en cuenta los intangibles. Dicho esto, ahora vamos a hacer un resumen de las fortificaciones del siglo XVI y XVII. En primer lugar, hablaremos del sistema estratégico y orgánico que fueron estas defensas basadas en el sistema portuario. Entonces, ya se ha apuntado de alguna forma anteriormente en las charlas anteriores, lo importante era considerar los puertos de las bahías como los más de mayor valor estratégico. Los estudios de Escalante de Mendoza en 1575 ya de alguna forma un cierto academicismo ya van demostrando que hay que fortificar preferentemente en las bahías, porque las barras, que son las fluviales, los puertos fluviales, y las playas serían más difíciles de defender y de fortificar. Por tanto, serían secundarias. Más importante, estas bahías era si encima de ellos eran sedes del gobierno, como era el caso de La Coruña, llave del Reino de Galicia, que se decía en aquel momento, y su contiguo Ferrol, puerto de armamento naval. También se ha hablado de este tema, no insistiré. Estas geografías, pues hacen o condicionan un planteamiento estratégico basado en las bocanas y en los fondeaderos. Los capitanes generales y los ingenieros de Felipe II hacían una especie actual, vamos a decirlo casi coloquialmente, pues un análisis DAFO, es decir, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. No hay mucho tiempo para concretar, pero decirles que así, de alguna forma, este sistema defensivo fue estudiado e informado oportunamente por distintos ingenieros. Concretamente, estuvieron aquí Jorge Pelearo Fratín, Pedro Rodríguez Muñiz, Tiburcio Spinocchi y Cristóbal de Rojas a partir de 1580 y, por supuesto, en varias ocasiones. Entonces se fortificó La Coruña. En primer lugar, la isla de San Antón, la de Santa Cruz, ahí, la de Santa Cruz, y la muralla sur de la población. En Ferrol, lo que se fortifica, ya se ha hablado aquí en anterior charla, es la Boca de la Ría, concretamente aquí está la Boca de la Ría, San Felipe, Nuestra Señora de la Palma y San Martín. También había otra fortificación que era la de la Punta del Bispón, pero esa tuvo menor importancia y casi fue siempre terrera. Hubo otros intentos de fortificación
En Ribadeo, en San Damián, el fuerte San Damián, también se ha hablado aquí de la importancia de este fondeadero. En Bayona, en Monterreal, en Vigo, en la zona de Samil, en Muros y en Marín, más bien poca cosa, y otras muchas menores. Durante estos siglos se fueron creando otros sistemas similares en América y Filipinas, también en el Mediterráneo, como acabamos de escuchar a Cobos. Todos ellos fueron aportando experiencias y novedades que iba recogiendo las academias, la de Matemáticas de Madrid, pero también otras academias que fueron importantes, como el Colegio Imperial de los Jesuitas. En cuanto a las funciones instrumentales, pues hay que destacar las de tipo táctico, las defensas por mar y las defensas por tierra, debido a los desembarcos. De alguna forma, también se ha hablado aquí de la importancia de estas dos formas de controlar el territorio. Y, por supuesto, también dentro de las funciones instrumentales está la logística, que en aquellos momentos estaba más bien poco desarrollada, pero que era importantísima. Todas estas fortificaciones representaban la función disuasoria de ataque y la propaganda del poder. En cuanto al valor rememorativo, destacamos solo en estas primeras fortificaciones del siglo XVI y XVII el ataque de Francis Drake en 1589 a La Coruña, precisamente cuando Santa Cruz estaba sin fortificar y San Antón estaba en obras. Los bloqueos y desembarcos del conde de Exes en 1597 y el también citado aquí, el bloqueo de Henri d'Escobeón de Saordís en 1639 fueron otros hechos destacables y, por tanto, con un cierto valor rememorativo que hay que tenerlo en cuenta. No solo a Coruña, sino también a Ferrol. En cuanto a la valoración por nuevos usos, es el caso de todas las fortificaciones y después lo comentaremos como parte final de esta intervención con respecto a las actuaciones en el siglo XVIII. Veamos ahora la valoración de las formas construidas. En primer lugar, la estimación del diseño y proyectos. La valoración es la del academicismo coetáneo, el de los ingenieros de la Real Academia de Matemáticas y Arquitectura Civil y Militar, creada en 1583 por Felipe II, y del cual conocemos los modelos. Podemos destacar precisamente por la aplicación en esta zona los de Cristóbal de Rojas, que están publicados ya en 1598. En el capítulo 6 se enseña a fortificar figuras trapecias, que vemos arriba, y se enseña a fortificar también las que están a la marina, o en otros sitios se dice a punta a la marina, o a la canal de un puerto, o sobre una isla con una grande armada. Perdón. Así, todos estos modelos pues, los podemos apreciar en los diseños de Ferrol y Coruña.
podemos decir que con un gran valor en esta auténtica interpretación de los modelos de Rojas, concretamente en La Coruña, el de San Antón, y en Ferrol, los de la Boca de la Ría. En aquel momento, San Felipe no estaba realmente fortificado, era un intento de fortificación, solo se había hecho un trocito, pero si se fijan, San Martín y La Palma, y Nuestra Señora de la Palma, responden a esa tipología, a ese modelo que hemos visto de Cristóbal de Rojas. Vamos a ver algo sobre los valores de la ejecución material. Primero, en la estructura. Por el cumplimiento de las 3 reglas de la ingeniería militar de aquella época. Firmeza, simetría y comodidad. Firmeza, que era la resistencia física, simetría, que era la traza geométrica útil, y la comodidad, que era la facilidad de defensa. Tienen su comparación con las ideas que había ya expuesto sobre la arquitectura Vitruvio, que eran las de formitas, utilitas y venustas, que para los ingenieros tienen esta traducción de firmeza, simetría y comodidad. Esto es importante para valorar los llamados cuerpos perfectos, que son la escarpa, los parapetos, los adarves, los contrafuertes y los fosos y el glacis. Concretamente, en San Antón, en La Coruña, están muy presentes estas tres reglas. En Santa Cruz, en cambio, pues está muy escasa el tema de la simetría. Y en San Diego, que era otra de las fortificaciones, pues le ocurre lo mismo que en las de Ferrol. Falta de comodidad. Falta de comodidad por el dominio de la montaña. Es un problema muy difícil de solucionar y, bueno, yo puedo poner, por ejemplo, también se ha hablado aquí, del caso del Morro de La Habana, que estaba completamente dominado por el fuerte, por los altos de la Cabaña y que muy tarde se consiguió reformar esta delineación. En cuanto a los sistemas constructivos, que es otra de las valoraciones, hay que resaltar lo siguiente. En cuanto a materiales, bueno, pues se da la circunstancia que en Ferrol eran fáciles, en Ferrol y en Coruña eran fáciles de encontrar, concretamente tanto el granito como la madera. Pero las técnicas, esas ya empezó a haber una serie de dificultades en muchos de los casos. Pongo por ejemplos. En Coruña destaca San Antón con una buena sillería en los muros, en los coronamientos a barbeta, en las troneras y en las 2 plantas con los patios y abovedados. Y en Ferrol destaca La Palma, menos en San Martín, que realmente se hace con mampostería prácticamente, podríamos decir que opus incertum o a veces opus quadratum. En cuanto a la valoración estética, que incluyo aquí por resumir el paisaje, hay que destacar que las oportunas composiciones y proporciones ofrecían y ofrecen un impacto de cierta prolongación geométrica de la costa, pero con diferentes resultados.
En Coruña, San Antón consiguió una composición de grandes proporciones y dignidad frente a las diferentes de Santa Cruz y San Diego, y en Ferrol destacaría La Palma y en menor grado San Martín y San Felipe, por supuesto, que en aquel momento estaba fragmentado a medio construcción. Hay que decir que las ornamentaciones en esa época eran muy escasas y solo hay una serie de detalles heráldicos que prácticamente se encuentran en San Antón. Y por último, hay que valorar el estado de conservación. También en esta parte fue diferente. En San Antón se conserva gran parte de la estructura primitiva. En Santa Cruz solo la parte de las baterías, las arterías artilleras del lado noroeste. En San Felipe solo una pequeñísima parte en la batería antigua. En La Palma solo vestigios, no queda prácticamente nada. Y en San Martín solo las ruinas. Y en San Damián, en Ribadeo, gran parte de la batería a la mar, pero con unas grandes faltas de autenticidad. Hay que recordar, y luego recordaremos, las modificaciones del siglo XVIII que afectan a la conservación, lógicamente. Bueno, ni que decir tiene que muchas de ellas han sido abandonadas y arruinadas y abandonadas. Concretamos ahora las fortificaciones del siglo XVIII. De nuevo, hay que apreciar su gran valor por el sistema estratégico y organización. Fue realmente una ampliación de la defensa del sistema portuario por el nuevo concepto del poder marítimo que se tiene ya en el siglo XVIII y la organización permanente de la Marina y del Ejército de Tierra. Antes saben que no era un ejército permanente. Y además esta organización de la Marina y del Ejército ya cuenta con un mayor academicismo. Y además tenemos en Ferrol, y se ha dicho aquí ya tantas veces, que pasa a ser la capital marítima del norte. Hoy conocemos los informes y los juicios críticos coetáneos y voy a citar los más interesantes para todo este desarrollo. En primer lugar, las exposiciones del Marqués de la Ensenada de 1748 y 1751 y los informes ya sobre fortificaciones de Miguel Marín en 1754, Francisco Llobet en 1756, Miguel Hermosilla en 1804 y Juan Ordovás en 1807 y François Blain en 1809. Estos más bien ya son posteriores, lógicamente, al siglo XVIII y a los hechos que habían ocurrido. Pero muy importantes son las informaciones que nos da un espionaje de un mayor inglés que está aquí en Ferrol y en Coruña entre 1767 y 1768. Es el mayor del ejército inglés ingeniero, Hugh David, que nos da una información importante de cómo atacar precisamente Ferrol y La Coruña. Bueno, hay otras muchas informaciones que ya disponemos de ella, incluso están publicadas, sobre las fortificaciones de Ferrol, para decirles unos datos. Bueno, pues contamos con unos 176 documentos y 56 planos de las fortificaciones costeras de la Boca de la Ría para que se den cuenta de la posibilidad de hacer estas valoraciones. Por tanto, todos estos informes que he citado de los ingenieros
analizaban las amenazas, las debilidades, las fortalezas para un sistema de la protección portuaria. Ferrol, por su base naval, se potenciaban tres conjuntos. Por un lado, la ciudad arsenal, entonces Coruña. Por un lado, la ciudad arsenal, que sería esto. Por otro lado, la boca de la ría. Y por otro lado, el antepuerto. La ciudad del arsenal se considera la defensa como una ciudadela, valga la redundancia, de la ciudad. Concepto ciudadela que ya saben que es el último reducto defendible. La boca de la ría se modifica San Felipe y La Palma, y el antepuerto, todas estas baterías que vemos aquí, que son la de San Carlos, San Cristóbal, Cariño, Viñas, Canelas, Prioriño, Segaño y la... Perdón, me ha saltado. Y la de Doniños fuera de los. En la contigua Ares Betanzos, pues se fortifica en Camouco, en Santa Mariña, en Ares, en Seselle, en Redes, en Fontán y en Carbeiroa. Son distintas puntas para dominar todos estos fondeaderos. Y en La Coruña, la ciudad vieja y la pescadería, y la reforma de San Antón, San Diego y Santa Cruz, y unas nuevas que son las de Mera, Oza y Dormideras. Y en la Costa de la Muerte también se va a fortificar. A ver. Aquí tenemos las baterías del Soberano en Camariñas, las de Finisterre, en San Carlos en Finisterre, la del Cardenal en Corcubión y la del Príncipe en C. Hay otras menores, y, en fin, hay muchas fortificaciones más, pero son de tipo terrero y de menor importancia. En la ría de Vigo se fortifica Rande, Corbeira y Monterreal, también se ha hablado aquí, pero ya en el siglo XVIII, y también la de Oza, más en el Atlántico, igual también la de San Damián y la de la Concepción y el Sar Ridal en Cedeira. Sí, todas estas que ven ahí en la ría de Vigo. En cuanto al valor instrumental propio, hay que hacer varias distinciones. Y estas hay que hacerlas por la capacidad artillera, básicamente. San Felipe era la considerada que debía de tener mayor potencia artillera, con dos baterías alta y baja. Ven aquí la batería baja y la batería alta. Y también lo que se considera, y muy importante, es la defensa por tierra. Es decir, toda esta zona que, como decía, era una de las amenazas importantes por
el dominio del monte contiguo. El arsenal de Ferrol, en la ciudadela, era y se consideraba la de mayor potencia artillera por su cortina a la mar y también la de los baluartes de la fortificación de la plaza, precisamente aquellos que daban a la mar, que son los que consideramos en este caso. En cuanto a La Palma, y San Antón tendrían también un menor rango artillero. Las demás baterías actuaban realmente como colaterales para desarbolar a los buques y la defensa con un tiro cercano a los cascos, es decir, a la obra muerta, y también tenían estas un mínimo logístico, incluso con unas dotaciones muy escasas y a veces ni existían esas dotaciones que tenían que de forma esporádica y sobre todo cuando había amenaza era cuando se artillaba. Vemos aquí todo este rosario de fortificaciones en las cuales hemos trazado ahí el alcance de la artillería en cuanto a desarbolar. Es en amarillo y en rojizo la distancia para poder hundir el barco con los cañonazos en la flotación. En cuanto al valor rememorativo, pues hay que destacar prácticamente dos hechos importantes. Realmente fue, como se dijo aquí ya en varias ocasiones, una arquitectura, una ingeniería disuasoria. Hubo dos excepciones importantes de las que conviene hablar, porque precisamente de ellas se sacaron una serie de conclusiones, un juicio crítico. Una sería la de 1702 en Rande, en el estrecho de Rande, precisamente en un momento que estaba sin ninguna defensa y que el ingeniero Renaud, que estaba en Ferrol, tiene que ir a prisa a fortificar las dos bandas del estrecho de Rande. Una lección aprendida que se va a aplicar luego ya en el siglo XVIII. Y al final del siglo, en 1800, en Ferrol, la más bien conocida desembarco de Endoniños y el ataque a San Felipe y La Palma en la Boca Larria. Precisamente el informe del antes citado Debig, el espía inglés, y los españoles de Hermosilla son los que nos dan un poco la pauta para poder valorar este hecho importante y, por tanto, lo consideramos como uno de los valores rememorativos más distinguidos. En cuanto a los nuevos usos, pues se aprecian sus reutilizaciones con rehabilitaciones. Actualmente todas estas defensas están enajenadas y su función y no tienen función defensiva, y o están arruinadas o están desaparecidas. Hay que contemplar las rehabilitaciones haciendo comprensible el valor patrimonial, los valores patrimoniales que antes he citado. Tema que evidentemente no podemos abordar ahora, pero que estamos trabajando en el tema de la catalogación para los organismos competentes que son la Xunta de Galicia, el Ministerio de Defensa y el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva.
En la valoración de las formas construidas, comenzamos con el diseño y proyectos. Los ingenieros del ejército en el siglo XVIII ya eran de las Reales Academias, mayoritariamente de la de Matemáticas de Barcelona desde 1711, y ya habían diseñado una serie de modelos muy estudiados para el tiro de artillería, ya con distintas trazas de rebote, con estudios parabólicos, nuevos proyectiles, morteros, etc. Había cambiado la artillería. También se había normalizado la artillería. Y, por supuesto, también los nuevos estudios de la capacidad de desembarco. En la mitad del siglo se diseñó con preocupación, porque era urgente, el acceso a los fondeaderos de las bahías. Con prioridad era el antepuerto de Ferrol, las llamadas obras esenciales, que hay que apagar. Hay que acabar. Bueno, volvemos a esta diapositiva, que es la que se dio prioridad precisamente para las fortificaciones de Ferrol. Ahí intervienen los ingenieros Montaigu, de la Ferrier, Vergel y Llobet. Pero también se diseñaba en Ferrol para la fortificación la de mayor potencia, que era precisamente la artillera en San Felipe y en el Bispón con el polvorín. Ahí intervienen Juan de la Ferrer y Juan Vergel. Y ahí se hacían verdaderas innovaciones con las llamadas obras convenientes, accidentales y accesorias. En el frente de mar, con los dos niveles de baterías de baterías, la batería baja y la batería alta, la batería baja, todas con espaldones, y en tierra ya se utiliza un sistema atenazado, el mal llamado Ornabeque del Castillo de San Felipe, con su rebellín, plazas de armas, etc. Todas estas están con cubiertas abovedadas y bajo los adarves de los espacios logísticos. Y en todo caso serían unas obras importantes para tener en cuenta en las obras posteriores. En La Palma se hace una gran tenaza y en San Antón una batería baja, se proyecta una batería baja que ya no se va a desarrollar. En la segunda mitad del siglo se realizaron otros novedosos diseños. Son las baterías colaterales de la ría de Corcubión, la batería de San Carlos, la batería de San Carlos en Ferrol, pero las de la ría de Corcubión son la del Soberano en Camariñas, la del Cardenal y la del Príncipe en Corcubión, que están en esta diapositiva. Y estos diseños, precisamente estos diseños, con ciertas modificaciones, se realizan en Ares, Seselle y Redes, y en la ría de Betanzos, en Corbeiroa y Fontán. Pero la obra más importante fue el nuevo diseño del puerto y ciudad de Ferrol, ya proyectado con el ideal académico de Puerto Arsenal, en el cual el arsenal, como decía, fue la ciudadela. Además, un recinto de la población con reductos flanqueantes
que también algunos estaban dirigidos a la mar. Son proyectos importantes de Montaigu, de la Croix, Marín, Llobet y Sánchez de Aguilera. Y destacamos aquí la cortina a la mar, una cortina a la mar que vemos aquí, que precisamente su flanqueo es esta parte, pero en el otro lado se preveía el fondeo de buques para hacer, digamos, el equivalente al otro baluarte. Es una cortina de 750 metros y 120 troneras artilladas en su día. En cuanto a la ejecución material, pues apreciamos primero las estructuras, que fueron muy diferentes según el rango de la función defensiva. Destacamos la de San Felipe, La Palma y San Antón, que tenían varias plataformas y sus muros y cubiertas a prueba de bomba. Y en las fortificaciones colaterales fueron inicialmente terreras con fajinas y después irían consolidando con cantería. Caso aparte fue el de la cortina del arsenal, con mayor firmeza por ser el dique de abrigo del arsenal. En esta parte baja ven la estructura importante y que es una obra de ingeniería hidráulica coronada por unos elementos de fortificación. Hay que decir, con respecto a los sistemas constructivos, que aquí en Ferrol se utiliza por primera vez el ladrillo compacto para los polvorines. Termino. Con respecto al impacto estético y del paisaje, hay que resaltar la composición y dignidad de la mayor parte y que se manifiestan en el entorno con su significado de lugar para las gentes. Experiencias, reconocimientos, pero también presentan poca ornamentación. Las de menor porte se ajustan al entorno, pero también con menor reconocimiento. Todas estas fortificaciones, con sus valores y actividades, representan el genius loci, la esencia del lugar, pero muy condicionadas por el estado de conservación. Valor que no comentaremos porque ese tema ya entra en las ponencias del siglo XVIII y XIX, porque casi todas estas fortificaciones han sido modificadas en esta época. Y ya termino, por segunda vez me han dicho que vaya terminando, estas valoraciones con detalle para cada una de ellas, también para las del siglo XIX y XX, ya están informadas por nuestros trabajos de ICOFOR y de la Academia de Ciencias y Artes Militares para la Xunta de Galicia y el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva. Nada más. Muchas gracias por la atención.